Hola, mi nombre es Sofía Carrizo, soy estudiante de la secundaria número 21 de Villa Golf, Ezeiza. Junto a compañeros de otros cursos, estuvimos haciendo entrevistas vía Zoom a distintas personas del ámbito político. En esta oportunidad estuvimos charlando con Cristina Álvarez Rodríguez. Los dejo con la tercera entrevista sin barbijo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuestros alumnos de la secundaria 21, que están sumamente emocionados por arrancar con esta entrevista. Así que bueno, mi nombre es Roxana, soy la directora de la escuela, te doy la bienvenida y agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Bueno, Roxana, gracias a ustedes y a todos los integrantes de la escuela. Y la verdad que para mí es un honor tener esta charla y poder compartir un rato y intercambiar ideas y construirnos juntos. Así que adelante. Bueno, gracias Dire, gracias a la diputada por darnos la posibilidad de hacerle algunas preguntas. Yo soy Ezequiel, profesor de Política y Ciudadanía, y bueno, el equipo de chicos, de representantes de la secundaria 21, Joana, Pablo, Melina, Mauricio y Sofía, van a ser los encargados de transmitirles las preguntas que estuvimos trabajando para la ocasión. Agradezco nuevamente y damos inicio a la entrevista. Gracias. Hola, mi nombre es Sofía Carrizo. Mi primera pregunta es cómo era su trabajo antes de la pandemia y cómo cambió. Bueno, a ver, los días antes de la pandemia estuvieron muy cerca del 8 de marzo. Pienso en el 8 de marzo y me acuerdo que estábamos en una jornada en el Centro Cultural Kirchner, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y esa jornada se llamaba Arder en Preguntas, y tenía que ver con todos los temas de mujeres, diversidad, y bueno, historia de nuestros derechos, y también los nuevos derechos que estamos peleando. Y mi trabajo estaba así, salí de la Cámara de Diputados, me fui a esa jornada, di la charla, y Arder en Preguntas en realidad, y luego el mundo cambió y se cambiaron todas las preguntas después de la pandemia. También me acuerdo la marcha de ese 8 de marzo, que salimos a la calle y nos abrazamos con todas las compañeras, compañeres, y de golpe, bueno, vino la pandemia y vino quedarnos en casa para cuidarnos y para cuidar a los que nos rodean, pero saben que, bueno, yo no me quedé en casa porque el trabajo de diputada es un trabajo que está autorizado a seguir ejerciéndolo activamente, así que con Máximo Kirchner, que es el presidente de mi bloque, que es el bloque del Frente de Todos, del peronismo, y con Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, los tres seguimos viniendo a trabajar acá. Yo dentro del bloque tengo un trabajo que se llama secretaria parlamentaria, que somos las autoridades del bloque, que es ordenar toda la actividad para que en las comisiones tengamos dictamen de los temas, de los anteproyectos de ley. Entonces en las comisiones se arma la discusión con los diputados del oficialismo, que son los diputados del Frente de Todos, que acompañamos a Alberto y a Cristina, y con los diputados de la oposición, que son los diputados de Cambiemos. Y bueno, se discute, se sacan dictámenes en las comisiones y después se va al recinto. Claro que toda nuestra vida cambió, todo esto era una tarea presencial, y estuvimos trabajando mucho para convertirla en virtual, que es a distancia o telemática, y bueno, y hoy sí, tenemos comisiones que dictaminan a distancia, tenemos también sesiones que en vez de hacerse, se hacen semipresenciales, porque algunos de nosotros, yo en mi caso vengo, porque los diputados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los de provincia que estamos cerquita venimos, pero los que son diputados de las provincias lo hacen a distancia a través de unas pantallas grandes que se pusieron en el recinto, y así todos nos vemos e interactuamos y podemos seguir debatiendo y sesionando leyes importantes en esta nueva realidad que todos estamos tratando de adaptarnos, de entender y de conseguir construyendo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Di Lorenzo Hola. y sigo con la siguiente pregunta. ¿Qué le aportó su carrera universitaria a su carrera política? Bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y la verdad que mi carrera me aportó muchísimo. No porque uno vaya a trabajar exactamente en la vida de lo que estudió. A ver, en mi caso sí, trabajé casi 10 años de arquitecta antes de empezar a trabajar más activamente en política. Y antes de tener mi primera función pública, que fue de directora del Archivo Histórico Provincial, del archivo histórico que guarda la memoria de todos los bonaerenses, que queda en La Plata. Ese fue mi primer cargo político. Yo soy una apasionada de la historia, pero estudié arquitectura y soy arquitecta. Entonces, ¿en qué me ayudó ese trabajo? Bueno, los primeros 10 años me gané la vida haciendo edificios, puentes. Bueno, trabajaba en una empresa constructora grande y me tocaba dirigir obras. Así que hice eso muchos años, me encanta mi oficio, mi profesión. Pero luego creo que es una carrera que te ayuda a dos cosas que me parecen centrales para la vida personal y la de todos. Se los recomiendo, hermosa carrera, que es, primero, el trabajo en equipo. Saber que uno siempre necesita de otros, interactuar y articular y consensuar para poder construir grandes cosas. Un arquitecto en una obra o un ingeniero es alguien importante, pero si el albañil, si el plomero, si el que está cuidando los materiales en el galpón no está atento, por más arquitecto o ingeniero, no sirve de nada. Es decir, tomamos mucha noción de que todos nos necesitamos a todos y que todos somos compañeros de un mismo proyecto que lo tenemos que sacar a flote juntos. Esto me parece central de mi carrera. Y lo segundo, que articula mucho la historia y articula mucho el diseño y el dibujo, y eran cosas que a mí me encantaban, y entonces me permitió poder estudiar algo que luego también me dio una formación general. Yo creo que muchas veces la universidad, y yo les recomiendo a muchos chicos, sobre todo por la edad que tienen ustedes, que es la edad de mi hija, yo tengo una hija de 16, que traten de estudiar, porque estudiar un terciario, la universidad, un oficio, lo que cada uno elija, porque hoy hay mucha oferta, mucha más oferta de que cuando yo estudié. Imagínense que yo estudié en la década del 90, parece que hiciera 200 años, pero no fue hace tanto, pero es mucho tiempo atrás. Hoy hay muchas más carreras, hay mucha más oferta de cosas que tienen que ver con computación, con programación, con cosas que por ahí en mi época ni existían, y sí había carreras más tradicionales, como la que elegí, pero creo que te ayuda mucho a tener más herramientas para enfrentar la vida y para poder leer la realidad. Me parece que la universidad te da eso, y te da también la universidad, el terciario, la escuela de oficios, encontrarte con otras personas que vienen de otros ámbitos distintos al de tu escuela. Cuando uno va a la escuela, uno va siempre con los mismos compañeros, generalmente en un mismo barrio o cercano, y bueno, y con los mismos profes, la directora, bueno, el ecosistema donde uno nació, crió, se desarrolló, es el que va a la escuela. Cuando te toca ir a alguna de estas instituciones, te pone en un lugar nuevo de aprendizaje, de adaptación, de encontrarte con otros distintos, de otros barrios, de otros lugares, y que bueno, y que tienen el mismo interés que vos. Entonces está muy bueno hacer eso. La facultad me sirvió para saber armar equipos, para respetar a todos, porque todos somos esenciales para desarrollar la tarea, y para tener más herramientas y más fuerza para tomar mis decisiones y elegir, y poder discernir cuántas ofertas había para elegir. La verdad que fue muy importante. Quizás les diría una de las etapas más lindas de mi vida. Hola, yo me llamo Pablo Pérez y mi pregunta es, de todos los cargos que ocupó, ¿en cuál se sintió más a gusto? Bueno, Pablo, yo tuve una carrera política que, bueno, fue
con bastantes lugares. Tuve muchas responsabilidades, así como les contaba esa del Archivo Histórico Provincial, que es el ámbito donde se escribe la historia oficial de la provincia de Buenos Aires y donde se guardan los documentos más importantes de nuestra historia. Luego fui presidenta del Instituto Cultural, que es como ser ministra de Cultura en la provincia de Buenos Aires, ministra de Obras Públicas, y también ministra de Gobierno, que es un ministerio, el Ministerio de Gobierno. Cuando uno dice ministro de Obras Públicas, saben que hago asfalto, agua y cloaca, viviendas, bueno, rutas. Pero cuando digo ministro de Gobierno, por ahí no se entiende tanto, es el ministerio político, es el ministerio que articula la relación entre el gobernador, los intendentes y el poder legislativo. Así que es un ministerio muy interesante, porque nos permite estar ahí articulando política y resolviendo distintas situaciones legislativas con los intendentes y con los propios ministros integrantes del gabinete del Ejecutivo Provincial. Así que, bueno, en casi todos los cargos les diría que fui la primera mujer que estuve a cargo de esos lugares. Hasta antes había habido siempre varones. No fue fácil, no es fácil ser mujer y hacer política, no es fácil ser mujer y ser ministra, y tener, por ejemplo, en Obras Públicas tenía 5.500 trabajadores a mi cargo, y mucha responsabilidad. ¿Cuál fue el que más me gustó, Pablo? Obras Públicas me encantó porque era juntar mis dos amores, que son la arquitectura y la política, y pude ser arquitecta. Era la primera vez no solo que había una mujer, sino que en Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires había una ministra que tenía una profesión que era específica de ese ministerio. Nunca había habido ni un ingeniero ni un arquitecto ministro, fui la primera. Así que creo que fue uno de los lugares más lindos, porque pude hacer realidad, juntar esas dos pasiones que están en mi vida. Hola, yo soy Melina Franco y mi pregunta era, ¿a qué edad se empezó a interesar por la política y qué consejo le daría a un adolescente que está interesado en la política? Bueno, la verdad, Melina, que no tengo un recuerdo del día que me empecé a interesar por la política. Yo nací en el año 67, es decir, muy cerquita del regreso de Perón, que fue en el 73, en una familia de militantes políticos. Ustedes saben que soy sobrina nieta de Evita, eso viene por mi papá. Eso viene por mi papá, Justo Álvarez Rodríguez, que es hijo de Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez, una de las hermanas mayores de Evita, y de Justo Lucas Álvarez Rodríguez, mi abuelo. Y en mi familia se hacía política desde Evita para acá, todo el tiempo, siempre en el peronismo, y yo nací en esa casa. Entonces, mi papá y mi mamá me transmitieron, y mis abuelos, desde muy chiquitita, mucho interés por lo político como la forma de transformar la realidad. Por lo político entendido que no solo se hace política desde un cargo político, sino se hace política en reuniones como esta que estamos teniendo para pensar la realidad, para modificar conductas, para generar ideas, proyectos que podamos tener nosotros acá en este grupo que estamos reunidos. Y para ver después cómo las vamos a canalizar para que ocurran, cómo nos vamos a ocupar de que lleguen a ser una ley, cómo nos vamos a ocupar de que lleguen a ser una política pública para que el Ejecutivo municipal, provincial o nacional la puedan hacer. Así que la verdad que política desde siempre, pero que tuve el primer cargo bastante tiempo. Siempre milité, militaba en la unidad básica, militaba en la facultad, pero siempre trabajaba en paralelo desde los 16 años, trabajo, porque en mi familia hubo un momento de muchos problemas económicos, y cuando tenía 16 tuve que empezar a ayudar a mi mamá en actividades que ella hacía y que ayudaba, mi papá estaba sin trabajo. Y bueno, y salimos adelante y nos fuimos fortaleciendo y ayudando entre todos, y nunca más dejé de trabajar. Ahora en política, sí, desde el 2001. Ahí cuando la Argentina explotaba y parecía que todo se iba al diablo, y que
que es una situación bastante similar económicamente a la que dejaron los 4 años de macrismo. Ahí es donde, y esta pandemia también va a dejar algo muy doloroso para toda nuestra sociedad, ahí es donde en el 2001 decidí comprometerme y dejar el sector privado y empezar a trabajar en el Estado. Así que ese fue donde me hizo a mí como el clic de poner a disposición lo que yo podía dar en favor del sector público. El audio, Joana. Joana. Siempre hago lo mismo. Disculpen. Mi nombre es Joana Solís. El 3 de junio se cumplieron 5 años de la primera marcha por el Ni Una Menos. ¿Considera que en estos años se avanzó en algo en ese sentido? ¿Y en qué ámbito cree que se manifiesta de manera más potente la desigualdad entre hombres y mujeres? Bueno, Joana, sí. Se cumple el famoso 3 de junio, ¿no? Ese día de la marcha de Ni Una Menos, que la recuerdo perfectamente, yo estuve ahí, y me acuerdo que fue el día donde sentí que todo eso que veníamos luchando un montón de mujeres sueltas y en grupos, y en la provincia, nosotros ya habíamos recorrido la provincia de Buenos Aires con una campaña que se había llamado Maltrato Cero, y que tenía que ver con que no hubiera noviazgos violentos y que no hubiera violencia de género ni física ni verbal contra las mujeres, y que las diversidades estuvieran aceptadas, incluidas, y que no hubiera tanta discriminación como hay a la población trans y travesti. Bueno, habíamos caminado toda la provincia con eso, y cuando salimos a la calle en ese Ni Una Menos, sentí que no estábamos solas. Fue la primera vez que sentí fuerte, chicos, chiques, que no estábamos solas. Al principio parecíamos unas locas hablando de temas que el resto nos miraba. Pero saben, cuando terminaban las charlas de las locas, siempre se te acercaban 2 y 3 compañeras en la charla que decían, che, eso que vos decís le pasó a mi hermana, eso que vos decís me está pasando a mí, eso le pasa a mi vecino, y lo que nosotros en esa época pedíamos era no hacernos los tontos, ¿no? No hacernos los tontos, concentrarnos, y si escuchábamos que a alguien le pasa, ayudar, porque cuando uno no ayuda, llega tarde y lo que llega son las malas noticias. Si se avanzó muchísimo. Si ustedes me dicen, ¿se resolvió? No se resolvió, porque la cultura patriarcal, que es la cultura que nos ha traído hasta acá, que es una cultura que tiene un predominio de un mandato masculino sobre el mundo, y que está escrita por los varones también, es una cultura que tenemos que ir deconstruyendo, que tenemos que ir cambiando de a poquito, todos juntos, con los varones adentro la tenemos que cambiar, no es con los varones enfrente, esto no es una confrontación de mujeres contra varones, no, es mujeres y varones y mujeres por una sociedad mejor, más igualitaria, donde todos podamos vivir un poquito mejor. Las mujeres tenemos muchos problemas para vivir mejor. Nos cuesta mucho tener igualdad en el trabajo. ¿A qué me refiero? Primero, a los trabajos que están naturalizados que hagamos y a los que no. O a los deportes que están naturalizados que hagamos o a los que no. O a la forma, o a cuando nos critican todavía por la forma en que nos vestimos, o nos critican por la forma en que nos manifestamos frente al feminismo. Las mujeres estamos mucho tiempo siendo juzgadas por una sociedad que nos mira con una lupa que tiene la B de varón, una lupa masculina. Pero nosotras también nos miramos entre nosotras, y nos cuidamos entre nosotras. Por eso hablamos de sororidad. Sororidad, que es una palabra que se te traba así la lengua, es nada más ni nada menos que ser hermanas, sororas, las hermanas. Hermana, ¿por qué? Porque somos más que amigas, más que compañeras, somos familia, somos
la que vamos a defender a la otra como si nos pasa a nosotras. Entonces, ¿en qué se avanzó? Se avanzó en que hubo un primer registro nacional de femicidios después del Ni Una Menos. Saben que las mujeres en los medios de comunicación decían crimen pasional, la mató porque la amaba. No, ahora no se dice más. Ahora ya hay una ley, femicidio se llama. Y cuando en la comisaría, en el hospital, o en los lugares donde llega la denuncia, en el Consejo de Género, que yo sé que en Ezeiza ahora se va a armar una Secretaría de la Mujer y de Género, es muy importante esto, es muy importante tener lugares donde uno pueda ir a capacitarse, donde uno pueda ir a denunciar, donde uno pueda ir a pedir ayuda, a pedir que muchas veces lo que nos pasa es que no todos sabemos cómo reaccionar frente a una situación de violencia, tenemos miedo y desconocimiento, pero si hay lugares donde uno puede ir a pedir ayuda, uno puede volver y lo que lo ayudaron a aplicar. O puede decir, yo no sé, no puedo, pero encontré una persona que te puede ayudar. La escuela también es un lugar. La escuela también es un lugar donde hablar con los compañeros de uno, con los docentes, con la directora. La escuela es un lugar donde uno puede llegar y puede preguntar y puede pedir ayuda. También pasó que en la línea, había una línea de teléfono, la 144, que es para denunciar el tema de violencia, que cualquiera de nosotros podemos llamar, y ahí también nos asesoran, podemos preguntar, pero podemos denunciar. Tenía 1000 consultas diarias antes del Ni Una Menos, pasó a tener 13.000 consultas diarias. O sea que ahí avanzamos. También aprobamos una ley, la ley Micaela, que es una ley para capacitación de género en los 3 poderes del Estado. Les cuento de Micaela García, hago un paréntesis. Micaela García era una querida compañera militante peronista de Entre Ríos, que fue violada y asesinada. Micaela era muy jovencita, y sus papás pelearon mucho por esta ley, que es, la llamamos Ley Micaela, la sacamos hace 2 años, 3, y tiene que ver justamente con que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tengan perspectiva de género, y para eso se tienen que capacitar y formar. Porque también nos pasa que los que somos más grandes, no crean ustedes que estamos formados en ese tema. No por ser más viejitos, tenemos más información. A veces ustedes, que son más jóvenes y que les preocupan más estos temas, están mucho más abiertos, y también hay una sociedad que habla ahora un poco más libremente de estas cosas. A veces a nosotros, y desde nuestras generaciones, nos cuesta mucho incorporar y aprender otras cosas, así que tener perspectiva de género, Simone de Beauvoir decía que ser mujer no se nace, que se hace. Una mujer se hace. Toda la vida nos estamos haciendo como nos gusta ser, como queremos ser. Es un camino, no es que un día nací, ya estoy, no. Entonces me parece que de esto se trata, que nos vayamos capacitando. Y también tenemos la ley Brisa. La ley Brisa es una ley que también es en honor a una nena de la provincia de Buenos Aires, a Brisa, que mataron su mamá. La asesinó su papá, un femicidio, y quedaron 3 chiquitos con huérfanos a cuidado de su tía, la hermana de su mamá asesinada, y logramos sacar unas pensiones para los chicos que son víctimas de hijos de femicidios. Esto también es importante, porque muchas veces cuando matan a la mamá, esos chicos quedan desprotegidos. Generalmente el asesino, el femicida va preso, que es el padre, y entonces los chicos necesitan tener un recurso para poder vivir. Así que hoy hay una pensión del Estado que ayuda a esos chicos que están censados hoy. Antes no sabíamos. También es obligación de la policía, el hospital, escribir la palabra femicidio cuando reciben a una mujer o van a un lugar del hecho y encuentran que está asesinada por su pareja o por su conviviente, ¿no? Así que creo que, bueno, estas son algunas de las cosas con las que avanzamos mucho. Les recomiendo ver el tema de la ley, de trabajar sobre la ley
de erradicación de violencia de género, violencia simbólica o psicológica o violencia física, porque esa ley ayuda bastante a que podamos saber qué derechos tenemos, a estar libres de qué violencias que todos los días nos ejercen sobre nosotros, ¿no? El año pasado en nuestra escuela hubo elecciones para elegir un nombre, y el nombre ganador fue Eva Duarte de Perón. ¿Qué siente al ver el impacto y el legado de su tía abuela en la Argentina y en los ciudadanos? ¿Y qué significa para usted? Bueno, a ver, Mauricio, gracias. Lo primero que me sale es decirle gracias a todos los que eligieron ese nombre tan impresionante, porque quiere decir que es una comunidad que está dispuesta a reivindicar los valores de Evita. Yo digo que cuando uno se mete con Evita, ¿vieron? A veces me gustaba pensar que era como un combate de esgrima, donde esgrima vieron que es con la espada, ¿no? Como los espadachines, como los tres mosqueteros. Bueno, cuando uno se mete con Evita, uno queda tocado, la espadita te pincha la panza, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Evita fue una mujer enorme, increíble, única. Fue una mujer que en solo 33 años de vida y 7 años de vida pública, política, sin ocupar ningún cargo, pudo hacer todo por lo que hoy la recordamos. Hizo la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón para ayudar a miles de personas a lo largo y a lo ancho de este país. Hizo hospitales, barrios obreros, dio ayuda social directa a todos los que la necesitaban. Pienso en las bicicletas, las máquinas de coser para que la gente trabajara, las prótesis, las cosas que eran urgentes. Y también dio el voto femenino, y también creó un partido político de mujeres, el Partido Peronista Femenino. En el mundo no había un partido político solo de mujeres, chicas, o sea, solamente acá. Y también fue la que nos permitió entender a todas las mujeres argentinas que podíamos estar en los lugares de decisión a la par de los varones. Fue la que dijo, nada nos está vedado, a las mujeres nada nos está vedado, todo es posible. Y abrió la puerta para que todas saliéramos a la calle. Después de Evita pudimos manifestar, después de Evita pudimos votar, ser elegidas, diputadas y senadoras sin ley de cupo, así que la verdad que eligieron un nombre muy provocador para esa escuela, muy provocador, y nombre de mujer argentina, como diría Tita Merelo, otra grande, muy buen nombre, lo felicito, la verdad, y les agradezco. Joana. El Museo Evita que usted preside tiene como uno de sus objetivos difundir las ideas de su tía abuela, pero también de otras mujeres políticas. Sabemos que serían muchas, pero además de Evita. ¿Qué otras figuras femeninas les parece importante destacar a lo largo de la historia? Bueno, Evita sin duda que fue, lo que ya les decía, una mujer con una historia maravillosa, ¿no? Evita tenía solamente 7º grado. En esa época tampoco era tan frecuente que las mujeres estudiaran el secundario. Solo algunas que podían llegar a ser maestras, pero tampoco teníamos mucho más futuro. No podíamos acceder mucho a la universidad, nada, pero tampoco a la secundaria. Mujeres impresionantes, alrededor de ella hubo muchas, porque ella no construyó sola. Todos conocemos a Perón y a Evita, bueno, pero alrededor de ellos hubo enormes personajes trabajando. Me acuerdo de 2 en este momento. Una es Juanita Larrauri, que era originariamente cantante de tangos, y luego fue una militante muy activa, y la otra es Delia Parodi. Delia Parodi
fue una compañera de Evita que llegó a ser vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 51. Eso era absolutamente inédito para la época. Luego también había 24 delegadas censistas, una por provincia, a veces no eran todas provincias en esa época, había territorios nacionales. Me acuerdo, por ejemplo, el Chaco no era provincia el Chaco, era territorio nacional y la hicieron provincia. Y La Pampa pasó lo mismo, La Pampa todavía no era provincia en los 50 y la hicieron provincia. Pero hubo 24 mujeres que Evita convocó y las mandó a las provincias para censar a todas las otras mujeres que había para que pudieran votar, y hacer simulacros para enseñarles cómo se votaba, porque imagínense que tenían miedo al cuarto oscuro las mujeres también, ¿a qué les podía pasar ahí? Entonces hubo que hacer toda una enseñanza de cómo uno se tenía que censar, después de que recibieran su libreta cívica, que era el documento de la época, el DNI de la época, y después de que pudieran votar. Bueno, esas 24 mujeres fueron enormes. Me acuerdo en este momento de la delegada censista de Santa Cruz, que era una compañera del municipio de San Martín, provincia de Buenos Aires, Beba Gil, y que terminó en Santa Cruz, en Río Gallegos. Imagínense lo que era Río Gallegos en esa época, censando una por una las mujeres, pero no solo de Río Gallegos, las que vivían en las estancias de la Patagonia, puertas adentro, que había que meterse con carretas, no había ni caminos. La verdad que hay historias apasionantes alrededor de ellas. También hay una compañera que se llamaba Ana Carmen Macri, y que un día cuando todo esto termine los vamos a invitar especialmente a que vengan al Museo Evita, y vamos a conocer la historia de Anita ahí recorriéndolo juntos. Nos vamos a dar muchos abrazos, porque en ese momento ya se va a poder. Que es, Ana Carmen Macri era delegada censista de Evita en la provincia de Santa Fe y luego de Tucumán, pero también fue la directora cuando la casa donde está el Museo Evita era un hogar de mujeres y de chicos en situación de calle y víctimas de violencia. Así que la verdad que ella era una mujer increíble, Anita Macri. Ella era trabajadora social, una carrera, chicos, también para valientes, trabajadora social, y hizo un trabajo político y social muy grande en todo el país. Así que alrededor de Eva había muchas importantes, y siempre tenemos que intentar recordarlas. Seguro que en Ezeiza debe haber varias de estas grandes también, y no las estoy nombrando ahora. Sí, en todo lo largo y ancho del país hay y hubo mujeres importantes. Nos queda un minuto solamente, así que como para ir cerrando, ¿algún mensaje que le quiera dejar a los jóvenes en general y a las mujeres en particular? Cortito, por favor. Sí, especialmente mucha fuerza en esta pandemia. Es un tiempo duro de atravesar para ustedes, para mí, para todos, para las familias, y a no aflojar, y estudien y discutan y peleen por sus sueños, y no dejen nunca, no se queden callados, júntense con otros, organícense, hagan política de la linda, que es la que transforma la vida de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado el lugar en la agenda para hacer la pregunta. Un gusto, un honor. Gracias. Cariños a todos y gracias. Mucha fuerza. Muchísimas gracias, Cristina. Y bueno, contamos con vos para cuando podamos hacer el acto de imposición de nombre. Queremos estar con vos y que vos estés presente con toda la comunidad que votó y que eligió el nombre de nuestra escuela. Así que ojalá nos puedas acompañar a la vuelta cuando termine todo esto de la pandemia y podamos retomar las actividades habituales. Estamos muy ansiosos por volver.